en grande. Bueno, continuamos la conversación en Llegó la Hora, porque en materia educacional especialmente están pasando cosas y para eso nos acompaña un amigo de la casa, Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Raúl, bienvenido a Llegó la Hora. Bienvenido, Raúl. Hola, Mara, José Francisco, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, empecemos respecto a lo que está pasando en el Congreso, Raúl, porque se aprueba la idea en general de este nuevo financiamiento de la educación superior. ¿Cuál te parece que son los elementos más esenciales que se han dado en la discusión de esta propuesta del gobierno? A ver, esta es una propuesta del Ejecutivo que, entre comillas, viene a cumplir una promesa de campaña. Recordemos que el presidente Boric en su campaña prometió respecto del sistema de financiamiento de la educación superior, específicamente del CAE, la condonación universal de las deudas derivadas del crédito con aval del Estado. Y al poco andar, el gobierno tuvo que declarar aquello que era bastante evidente para todos los demás, ¿cierto? Que esa promesa era imposible de cumplir, y no solo era imposible de cumplir, sino que era poco apropiada en términos de justicia, del buen diseño de una política pública. Y en ese nuevo contexto, el gobierno presentó un proyecto de ley que tiene tres componentes, ¿cierto? Que yo creo que son importantes. Uno, una condonación, en este caso parcial, de algunos créditos asociados al CAE. Dos, una nueva propuesta de financiamiento para la educación superior. Y tres, que es una combinación de ambos elementos, por esa vía dar por cumplida la promesa de campaña y tratar de avanzar en el ámbito del financiamiento de la educación superior. Y en lo concreto, la propuesta tiene muchas complejidades que, a mi juicio, hacen que sea muy difícil de que se tramite exitosamente en el Congreso. El proyecto lo que hace... dejemos de lado el tema de la condonación, que lo podemos conversar, pero creo que hoy día deja de ser el tema central. Lo que hace es eliminar el CAE y establecer un nuevo sistema de financiamiento que se basa en la fijación de precios para las instituciones de educación superior, que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, y le impone a quienes estudian con este sistema una obligación de retribuir un porcentaje de su renta por un tiempo determinado, incorporando por esa vía distorsiones en el régimen tributario de los profesionales, incorporando también distorsiones a la forma en que se financian las instituciones de educación superior y generando aspectos que a mi juicio son negativos, tanto para los estudiantes como para las instituciones. Para las instituciones afecta la calidad, homogeniza los proyectos, implica una pérdida fuerte de autonomía para las universidades, y para los estudiantes los incorpora en una lógica de financiamiento en la que tienen que retribuir, en algunos casos, mucho más de lo que efectivamente habrían recibido por concepto de este sistema, y generando distorsiones tributarias que atentan incluso a temas constitucionales, como la igual repartición de las cargas públicas. Entonces, tiene muchos elementos complejos, y lo que vimos ahora, solo para cerrar esta introducción un poco larga, que se aprobó en general en la Comisión de Educación de la Cámara. Ese proyecto ahora tiene que seguir discutiéndose en particular, pero se aprobó con incluso muchas dudas de quienes votaron a favor, que fundamentalmente quienes apoyan en este caso al gobierno. Los que se opusieron o se abstuvieron son más bien las fuerzas de oposición representadas en la comisión. Claro. Raúl, te quería preguntar precisamente por el primer punto, el tema que tiene que ver con la fijación de precios, de la fijación arancelaria de las carreras, en el fondo. Esto implica que todas las universidades que en el fondo estén sujetas a cualquier tipo de financiamiento estatal, están sujetas a esta fijación de precios. Entendemos desde cualquier perspectiva económica que eso implica que no siempre se vuelven financiables
las carreras en todas las universidades. Y esto se ha hablado mucho, que tiene que ver con universidades que invierten en investigación, en otro tipo de actividades con el medio, que implican recursos que también son parte de las carreras, profesores que vienen de afuera, intercambio, un montón de cosas que implica los recursos que recibe una universidad. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ir pasando en las distintas universidades con sus diferentes modelos con esta fijación de precios? Claro, primero una cosa muy corta. Una característica muy relevante de nuestro sistema de educación superior y específicamente de nuestro sistema universitario es la diversidad de proyectos educativos. Esa diversidad es beneficiosa, es rica, ¿cierto? Uh-huh. Porque permite que los estudiantes tengan una amplia gama de instituciones en las cuales elegir y que los académicos también puedan trabajar en instituciones que se adecúen mejor a sus líneas de trabajo, líneas de investigación, etcétera. Tanto esa diversidad es muy positiva. Cuando tú fijas los precios, inevitablemente lo que haces es tratar a este sistema diverso como si fuese un sistema homogéneo. En Chile que existen mecanismos de fijación de precios para ciertas industrias, específicamente los monopolios naturales regulados, como por ejemplo el agua potable o la electricidad. Ahí se justifica fijar precios porque quien provee el servicio es en la práctica un commodity. Son todos los prestadores de servicios lo hacen de la misma manera. Entonces tú diseñas una empresa modelo y la tarifa se adecúa a ese modelo. Las universidades están lejos de ser empresas y están lejos de ser servicios homogéneos. Es todo lo contrario, es un sistema diverso que requiere elementos para diferenciarse. Entonces, cuando tú fijas los precios, tiene varios impactos. Primero, homogenizas la prestación del servicio educacional, interviniendo por esa vía en la autonomía de las universidades y restándole diversidad y, por tanto, posibilidades de elección a la ciudadanía. Y junto con ello, no solo lo homogeniza, sino que le pones un techo a el desarrollo de proyectos de calidad. Porque esa fijación de precio es por definición subóptima, es menor a lo que las instituciones necesitan. Y eso es muy relevante en Chile porque el grueso de nuestras universidades se financian sobre la base de los aranceles que cobran. De hecho, si tú miras solo el mundo privado, de las universidades privadas, cerca del 95% de todos sus ingresos vienen de los aranceles. Incluso en el mundo estatal, cerca del 40% viene de los aranceles. Entonces, cuando tú intervienes los aranceles, y si esos aranceles son no solo homogéneos, sino que además bajos, las universidades tienen que ajustar sus proyectos para poder hacer lo que con esa plata pueden efectivamente realizar y por lo tanto pierden en diversidad, pierden en autonomía y pierden también en calidad. ¿Y quiénes son los que pagan ese precio? Por un lado los estudiantes porque tienen menos alternativas, por otro lado los académicos porque pierden posibilidades de generar mejor y mayor investigación y en conjunto el país porque en el fondo empieza a apostar por un sistema de educación superior que pierde espacios de desarrollo y por lo tanto pierde competitividad con el mundo, que es lo que viene hoy día en el sistema universitario. De las universidades compiten a nivel mundial porque de hecho los mecanismos online, entre otras cosas, apuntan en esa dirección, ¿cierto? Es un mundo muy globalizado, las universidades no están ajenas a esa globalización. Bueno, estamos conversando con Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Y en ese sentido, Raúl, a propósito de lo que comentas, nosotros tenemos la experiencia cercana del impacto que ha tenido la gratuidad en las instituciones de educación superior. De hecho, la lógica, entre comillas, que se aplica es exactamente la misma, la fijación de aranceles y también la limitación, por ejemplo, de el crecimiento de la matrícula en las instituciones que se adscriben a la gratuidad. A tu juicio, ¿cuál es la evaluación que se tiene de ese sistema? Hay algunas universidades que lo están pasando mal, universidades estatales, por ejemplo, vemos el caso de la UFRO, vemos otras universidades privadas que han manifestado públicamente los problemas. Entonces, ¿cuál sería tu evaluación respecto a eso y si valdría la pena aplicarlo ahora a la generalidad a través de los créditos y no solamente de la gratuidad como es ahora? Mira, la política de gratuidad yo creo que uno la puede evaluar en tres ámbitos. Primero, si acaso
cumplió esa política una promesa implícita de mejorar el acceso a la educación superior. Y no solo mejorarlo, sino que hacerlo más inclusivo. Lo que demuestran los datos en Chile es que el sistema no ha aumentado en términos ni de acceso ni de mayor inclusión. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la gratuidad no ha cumplido con la promesa que hicieron quienes la promovieron en su momento. ¿Y por qué? Porque Chile ya tenía, antes de la gratuidad, instrumentos muy efectivos que apuntaban efectivamente a asegurar el acceso para quienes no tenían la posibilidad de hacerlo, a través de becas, a través de crédito, a través de una combinación de becas y crédito. Entonces, esto ya habíamos avanzado muy bien, la cobertura en Chile es muy alta, gracias a otros instrumentos, la gratuidad no mejoró en nada ese elemento. Una segunda manera de evaluarla tiene que ver con la sanidad fiscal, ¿cierto? ¿Cuánto está impactado en términos de el gasto de recursos fiscales y si esos están bien priorizados? Y desde ese punto de vista, vemos que tampoco hay muy buenas noticias. Lo que ha ocurrido con la gratuidad es que todos los incrementos en materia de gasto público para educación se han ido fundamentalmente a el financiamiento de la gratuidad y se han dejado de invertir esos recursos en otros ámbitos donde hay mayores necesidades, como por ejemplo incrementar la cobertura de educación parvularia, donde sí tenemos un problema porque nuestra cobertura en jardines infantiles es menor que la del promedio, por ejemplo, de los países de la OCDE. Y un tercer elemento, o sea, ya vimos que no cumplió en acceso e integración, no cumplió en términos de sostenibilidad fiscal, y un tercer elemento tiene que ver con el desarrollo de las instituciones de educación superior. Y vemos que ahí también esa política está al debe por la razón que explicábamos antes. Como se basa en la fijación de precios de aranceles y en la fijación de vacantes, implica fuertes restricciones para las universidades que adhieren a esta política. Y hemos visto varios ejemplos de universidades que antes de la gratuidad venían muy bien afectadas y hoy día están pasando por serios problemas financieros que combinan obviamente temas de gestión con temas de la política. Y ahí vemos, por ejemplo, la Universidad de la Frontera, vemos el cierre del Instituto Profesional Arcos, por citar solo dos ejemplos de instituciones que se han visto afectadas por esta política. Entonces, en esas tres dimensiones, el saldo lamentablemente no es positivo. Raúl, mira, nos queda un minuto, pero no quería dejar de preguntarte. Muchos han dicho que esto va a terminar en las universidades que se adscriban, en las que no, en finalmente universidades para ricos, los que puedan pagar, y para todo el resto. ¿Podemos visualizar esa realidad en caso que se concrete este FES? Es una posibilidad bastante cierta, porque existe un nicho, un grupito de universidades que hoy día en general reciben alumnos de un nivel mayor socioeconómico. Y esas universidades podrían perfectamente, si así lo deciden, no ingresar a este nuevo sistema de financiamiento. ¿Y por qué decidirían no ingresar? Porque quieren mantener a resguardo su autonomía y su posibilidad de desarrollo continuo. Entonces, los ponen en una encrucijada. Bueno, nos acogemos a este nuevo sistema si se aprueba para que los alumnos tengan mecanismos de financiamiento, pero perdemos autonomía, perdemos posibilidad de desarrollo, o hacemos un mecanismo propio de financiamiento para algunos alumnos muy escogidos y en general nos financiamos a través del cobro que lo hacemos ya. Habrían otros alumnos también talentosos pero que no tienen recursos, claro. Y por lo tanto el resultado es una segmentación, una segregación del sistema de educación superior que sería muy negativa. Y me imagino yo además muy fuera de lo que, al menos teóricamente, quienes proponen esta política debiesen aspirar. Claro. Sí, es tremendo. Bueno, vamos a estar atentos cómo sigue avanzando este proyecto y también analizando todos los pros y los contras que traiga esta propuesta. Bueno, Raúl Figueroa, estamos conversando del Instituto de Políticas Públicas, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación también. Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias a ustedes, Mara, José Francisco, que les vaya muy bien. Chau. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa. Nos vamos a una breve pausa.